Bendiciones a todos, buenas tardes, gracias por estar conectados. Ya estamos en nuestra tercera clase de la materia Antiguo Testamento 3. Ayer tuvimos algunos problemas de tecnología, pero gracias a Dios que ya teníamos la grabación hecha en otro año, así que le mandé del año pasado la grabación de la misma clase. Eh, bueno, pero la idea es que nosotros podamos revisar en esta primera parte algunos temas que seguramente eran medio controversiales, porque aunque nosotros tenemos a esta clase, yo les digo sinceramente, esta es la clase donde hay menos concurrencia en todas las clases bíblicas, porque siempre pensamos, bueno, esto es la parte donde nosotros leemos en el culto, hacemos parte de la liturgia, pero bueno, yo entiendo esta parte, entonces no voy a indagar mucho. ¿Qué se puede indagar con los salmos? Pero en realidad es un punto donde nosotros tenemos un giro importante en cuanto a la Biblia. Estamos justamente en una transición entre una perspectiva muy terrenal hacia una perspectiva más espiritual, y eso se va a notar en todos los libros, tal vez menos Cantar de Cantares, pero fuera de Cantar de Cantares, todo se va a estar preguntando, haciendo estas preguntas acerca de lo espiritual, acerca de que si hay posibilidad de vida después, si nosotros nos podemos conectar con Dios como nosotros queremos, si hay una posibilidad de representación, por lo menos en el libro de Job también nos pregunta mucho acerca de esto, de por lo menos representación personal, tal vez no una relación, pero representación personal frente a Dios para ver si está todo bien, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo preguntas muy importantes aquí en esta sección bíblica y nos va a dirigir hacia el oficio profético. Y esto está existiendo, los libros. eh, Libros poéticos están existiendo durante el nacimiento del oficio profético, y también el auge del ministerio profético en Israel, donde por fin nos estamos conectando con lo espiritual y la longevidad de la vida después de la muerte, ¿no? Pero todavía no hemos planchado todos los detalles, entonces es justamente en estas tres materias que nos quedan en el Antiguo Testamento donde vamos a preparar todo el camino para que podamos recibir el mensaje del reino de Dios. Pero sin estos pasos es imposible llegar desde el Antiguo Testamento hacia el reino de Dios predicado por Jesús en el Nuevo Testamento sin pensar que son dos dioses diferentes o que estamos hablando acerca de politeísmo, que es lo que los judíos muchas veces piensan acerca de los cristianos en sí. Así que vamos a tratar de luchar en contra de estos pensamientos justamente en estos libros, y les felicito por estar conectados. Bueno, ayer, si vieron las grabaciones, habrán terminado con nuestra contexto literario, ¿no? En cuanto a cuándo aconteció y por qué aconteció. Creo que hasta aquí ya habíamos llegado anoche del apogeo del reinado de Salomón, ¿no? Pero bueno, también estamos viendo influencias durante su reinado de otros pensamientos ah, gentiles. Pero en Job nosotros vemos otras influencias fuera de lo gentil, fuera de lo griego, y más bien acerca de lo Medio Oriente, en la sección de Mesopotamia. ¿Ok? Entonces, una gran parte de la grabación se trató de esta diapositiva, y quería preguntar si habían algunas preguntas, alguna aclaración que se necesitaba hacer, o si estamos, sé que Juan Carlos ha visto la grabación, no sientan vergüenza, yo ya había tomado una hora, si no han podido ver la grabación, por favor avisen, y nosotros podemos ir a través de esto un poco más rápido, pero ustedes ya tienen la grabación, así que pueden revisar. ¿Hay alguna pregunta, comentario acá? Bueno, creo que el tema de
La gran pregunta al final, ¿cómo interpretamos que Satanás se presenta delante de Dios? Que ha sido el tema final, digamos, de Ujú. la clase, Sí, que quizás por ahí un avance nosotros teníamos ya en la otra materia, sí, en libros históricos, y eso nos aclaró un poco acerca de lo que estaban tratando, cosa que quizás en la grabación quedaron muchas dudas y bueno, es bueno replantearnos ahí acerca de Hatán, quién es Hatán y cómo es el tema de esta trama, si Satanás se presenta literalmente o no. Creo que ahí quedó la incógnita, más allá de la explicación que usted dio, y bueno, teníamos algún avance con algunos compañeros seguramente. sí, ciertamente. No sé si todos han tomado libros históricos conmigo que están en esta materia o no, pero en libros históricos, pero perdón, el grupo que estaban viendo en la grabación no habían tomado libros históricos conmigo. Y entonces nosotros habíamos tomado algunos temas que nosotros tocamos, sí, en mi clase de libros históricos, que ellos no habían visto. Entonces quedó, como decía Juan Carlos, la incógnita acerca de que cómo es posible. Bueno, el siguiente día de esa materia habíamos tratado el tema del concilio de Dios, lo cual nosotros también vamos a retocar acá, pero de una manera rápida, ya que creo que la mayoría han visto. Pero antes de entrar en ese tema, porque ese es el tema de más debate, se entendió la diferencia entre, bueno, la confusión en cuanto a la paternidad, fecha, la historia versus la parábola de Job. Se entendió cómo nosotros estamos tratándolo en esta materia. Si no han visto, yo lo toco para que nosotros podamos ver y después entro aquí en la pregunta de Juan Carlos, que es muy pertinente. Pastor Jorge, Pastora Paola, no sé si pudieron ver la grabación, ¿se entendió esta parte o no han visto esta parte? Avisen, por favor, así podemos. Yo lo vi, pastor, Bendiciones, pero profesor. hay cositas que no lo entendí, así que lo vi así rápido, pero hay muchas cosas que no lo entendía directamente. Ok, bueno, creo que en la mayoría, Juan Carlos, y me aguantas 2 segundos, creo que la mayoría están en este caso, ¿no? Justamente por los problemas técnicos. Así que tomamos un ratito para explicar. El libro de Job es considerado el libro más antiguo del Antiguo Testamento. De hecho, si usted lee en una lectura de Biblia cronológica, es decir, leer la Biblia en el orden que habría sido escrito históricamente, o por lo menos los eventos, los acontecimientos, habrían acontecido históricamente. Nosotros usualmente vamos a ver al libro de Job antes de Génesis 12. Entonces, no, Génesis 12 es donde nosotros tenemos el llamamiento de Abraham, ¿no? No sabemos exactamente cuándo ocurrió ni dónde ocurrió, ¿no? En cuanto a cuándo, nosotros tenemos algunos indicios, porque nosotros tenemos pueblos que existían durante el tiempo de los patriarcas, ¿sí? Entonces estamos hablando de pueblos existentes en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y antes de ellos, ¿sí? Recuerden, los que hayan tomado Pentateuco, en los primeros 11 capítulos de Génesis están poniendo los principios de todo y capaz estamos hablando de épocas y no exactamente algo muy rápido que está aconteciendo. Si quieren saber más acerca de eso, bueno, pueden tomar, si no han tomado la materia de Pentateuco, ahí tomamos un rato para hablarlo, pero hay bastante tiempo, estamos hablando casi 2000 años, un estimado de 2000 años entre Génesis 1 a Génesis 11, ¿sí? Y bueno, empezando ya con la historia de Abraham en Génesis 12, bueno, se aceleran un poco los tiempos, nosotros estamos un poco más conectados a personajes en vez de épocas, pero Job no lo ubicamos exactamente en cuanto a su fecha, no sabemos. Pero sabemos que hay dos partes que son muy, pero muy antiguos. Y esto es la sección de Job 1.1 a 2.13 y
el capítulo 42, versículos 10 en adelante es el epílogo. En realidad el epílogo empieza en versículo 6 en adelante. Pero bueno, estas dos secciones son diferentes al resto del libro porque están escritos en prosaico, en prosa. Están escritos de manera prosaica, es decir, como nosotros leeríamos una historia. Entonces, cuando nosotros vemos que hay dos estilos muy distintos de escritura, como vemos en Job, la cuestión de paternidad, o sea, autor, ¿quién es el autor? Y cuándo fue escrito en la fecha, empiezan a ser problemas, banderas rojas. Decimos, para, porque nosotros tenemos una historia separada. Si ustedes leen Job 1:1 a 2:3 y después lo siguen con Job 42:6 hasta el final, van a encontrar una historia completa. Entonces, lo que yo postulo para esta materia, hay varias diferentes teorías acerca de Job, de quién es el autor, quién es la fecha. Es desconocido. Entonces, todo lo que tenemos son teorías. Pero yo lo que voy a proponer, y creo que es lo más correcto, haciendo una crítica literaria, es que hay dos autores. Un autor que escribió esta parte de prosa, que es la historia propia de Job. Si estamos hablando, ven acá una pregunta, si nosotros estamos hablando de una historia o parábola, porque hay quienes creen que todo el libro de Job es una parábola. Yo no voy a llegar a ese extremo. Voy a decir que hubo una persona llamada Job que vivió en la historia, pero que su historia es contada desde la tradición oral del Medio Oriente entre Job 1:1, 2 a 13 y Job 42:6 a 17. Si queremos saber la historia histórica, por así decirlo, de Job, esta sección es la sección más antigua de la Biblia. Es decir, vienen de una historia más antigua de los escritos de Moisés. ¿Okay? Moisés es quien escribe Génesis. ¿Sí? Entonces, Job existió antes que el tiempo de Moisés. Entonces, por eso el libro es considerado el más antiguo. Pero recuerden que nosotros hablamos acerca de que los libros poéticos, y más bien los sapienciales, tenían su apogeo durante el tiempo y el reino salomónico. Y entonces tenemos una gran sección entre 2:13 y 42:6, que no es del mismo estilo, no usa el mismo vocabulario y tiene indicios de una escritura mucho más tardía. Esta sección es poética, por eso Job está incluido en los libros poéticos. Entonces, la primera y última sección de Job son prosa, mientras que la sección del medio, es decir, todos los discursos, las 3 veces que habla Job y las 3 veces que responden sus amigos, todo es poético. Y aparte de eso, nosotros tenemos algunos problemas de los indicios históricos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, vamos a ver indicios del tiempo de la edad de bronce, mayormente. Bueno, vamos a tener tiempo de edad de piedra, pero eso es antes de Moisés. Cuando empezamos con Moisés ya es edad de bronce. Y vamos a ver la transición de la edad de bronce hasta la edad de hierro. Literalmente lo vemos acontecer. ¿Okay? Primero de Samuel 13, versículos 19 a 23. ¿Alguien me lo puede leer? Primero de Samuel, capítulo 13, versículos 19 a 23. Esta es la sección donde vemos el cambio entre la edad de bronce hacia la edad de hierro en el Medio Oriente. Se lo leo, pastor. Adelante. Primera de Samuel 13, del versículo 19. Y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos
para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que la tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, acá hay un dicho que siempre usamos para los cristianos, pero es algo para que nosotros tengamos como dato arqueológico. El hierro afila ¿a qué? ¿Qué afila el hierro? Al El hierro. hierro afila el hierro. Al hierro. Al hierro. No se puede usar piedra para afilar al hierro por su dureza. Al bronce sí, pero al hierro no. ¿Okay? Y nosotros podemos hablar acerca de diferentes tipos de piedra, diferentes tipos de hierro procesado como el acero, pero el hierro en sí no se afila por la piedra. El hierro tiene que ser afilado por el hierro. Ahora, qué tontera sería que un ejército tan grande como el ejército de Israel no tenga armadura, no tenga espada, no tenga lanza. Claro que tenían. El problema es que los filisteos tenían hierro, ellos eran herreros, y el bronce frente al hierro se rompe, se dobla. Cuando el bronce pega al hierro, el hierro gana siempre. Entonces, cuando en este pasaje nosotros estamos viendo que solamente Saúl y Jonatán tenían espadas, ¿qué tipo de espada estamos hablando? No, los otros tenían espadas, pero solamente Jonatán y Saúl tenían espadas de hierro. Y aún ellos tenían que ir a los filisteos para afilar sus espadas. Aquí es donde nosotros vemos la transición de la edad de bronce a la edad de hierro. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque en Job nosotros vemos dos menciones de hierro. Ahora, si Job es el libro más antiguo de la Biblia, es lo que decimos desde la crítica literaria anacrónica o fuera de su tiempo mencionar al hierro, porque el hierro no existía en el tiempo de los patriarcas. ¿Okay? Esto es un indicio cuando estamos leyendo. ¿Alguien me puede leer Job 19:24? Job 19:24, esto es parte de la sección poética que decíamos, en la parte del medio, una de las menciones del hierro en sí. Job 19:24, este de acá. Sí, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y 41:27. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Okay. Y en ese pasaje estamos hablando del Leviatán. Pero en dos ocasiones, tanto en una parte temprana como en una parte tardía de esta sección poética, nosotros tenemos menciones de hierro. No deben existir durante el tiempo de los patriarcas. Esto es una de las evidencias, afuera de las evidencias geográficos, decir que nosotros tenemos dos autores distintos que vivieron en tiempos distintos. Por eso yo no llego a decir que Job es completamente histórico, ni Job es completamente parabólico, porque es una gran parábola. Lo que nosotros vamos a decir para los propósitos de esta materia es que el prólogo, la primera parte, y el epílogo, la última parte, es la historia histórica del personaje histórico de Job. Mientras que fue separado por el medio de los dos acontecimientos, la pérdida de Job y el reganar el doble de la bendición de Jehová sobre su vida, en medio de eso fue partido en el medio y alguien insertó discursos protofilosóficos, es decir,
discursos donde nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está aconteciendo con Job? Porque si nosotros leemos estas dos secciones, parece que de la nada Dios desistió de dejar que Satanás le pruebe y que de repente le da el doble. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la sección prosaica, lo que vamos a ver es que fue probado y de repente recibió todo de vuelta y en doble, ¿sí? Pero ¿qué aconteció en el medio? Y alguien durante el tiempo del reino salomónico, o Salomón mismo, o uno de las personas que habrán sido instruidos en ese tiempo, empiezan a discutir varias teorías teológicas que hablan acerca de Dios y la situación de la condición humana en cuanto a la prueba. ¿Se acuerdan cuál es el tema principal de Job desde el PMS? Saquemos las El telarañas. sufrimiento inocente del justo. El sufrimiento inocente del justo. ¿Por qué es que Job, siendo inocente, tiene que sufrir? Porque hay una teoría que está rondeando desde el tiempo de Moisés, que vemos, que sigue hoy, y que en general es cierto, pero nosotros debemos de hacer una distinción porque a veces no funciona del 100%. En la obediencia está la bendición. bendición. Entonces, si vos obedeces a Dios, te va a ir bien, ¿cierto? Entonces, cuando desobedecemos, recibimos la maldición, ¿verdad? O sea, lo opuesto sería cierto. Si uno es cierto, su opuesto debería ser cierto también. En la desobediencia no viene bendición, viene maldición, ¿cierto? Entonces, si te va mal, es porque estás en pecado. Y hasta nosotros tenemos algunas teorías dentro no de nuestra denominación, pero dentro de los pentecostales, especialmente una sección llamada Palabra de Fe. Gordo, tenés tiempo de... Palabra de Fe, donde uno declara lo que le debe ir, cómo le debe ir por su fe, por su obediencia a Dios. Entonces, si se enferma es porque está en pecado, y si se muere es porque se le acabó la fe. ¿Eso es algo bíblico? Bueno, nosotros tenemos que enfrentar porque a veces, aun cuando nosotros obedecemos al Señor, nos va mal. ¿O no le ha acontecido alguna vez? Que vos estás haciendo todo lo que tenés en tu poder para servir al Señor y de repente, ¡fua!, todo está en tu contra. Y lo inverso es cierto también. Vemos personas como Vladimir Putin, que está haciendo todo para destruir al mundo y también le está haciendo mejor que a uno, ¿no? O hay gente mala que está experimentando cosas buenas. Entonces, en medio de esta historia de tradición oral, alguien durante este tiempo separó la historia en el medio y dice, ¿cómo llegó Job desde esta prueba? Así es su bendición. ¿Por qué pasó la prueba? ¿Por qué es que los inocentes sufren? ¿Por qué es que los malvados experimentan buenas cosas? Y estas son preguntas profundas que van a hablar tanto de teología de la persona de Dios como de la condición humana en sí. Entonces, para los propósitos de nuestra clase vamos a decir, sí hay una historia de Job. Job realmente vivió, no es parabólico todo, pero su historia se confina en estas dos secciones. Y que la gran mayoría de Job sí es una parábola, es un discurso tratando estos temas, poniendo en la boca de Job algunas preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? Algunas situaciones que nosotros habríamos vivido. O sea, yo cuando era joven y leía a Job, no entendía la angustia de Job.
Porque vos lees la primera parte, se le mueren todos los hijos, pero la segunda parte tiene doble hijos. Y uno piensa, ah, bueno, recibió el doble, ya está todo bien. ¿Ok? Ahora soy padre. Decime que pierda mis 2 hijas y que después de perderlas voy a tener 4 más. Y si está todo bien. No. No. Entonces, estas preguntas y hasta los dichos de Job que él va a decir que quisiera que no hubiese nacido, que la oscuridad me envuelva, ¿no? Podemos entender. Y aun cuando está siendo justo, tiene su queja en contra de Dios. ¿Y quién le puede representar bien? ¿Y por qué está separado de Dios? ¿Okay? Esto sería uno de los puntos más importantes para tener en cuenta, ¿no? Especialmente para un examen o pruebas que sí vamos a tener más adelante. Okay. Bueno, otra sección. Antes Job era mi libro menos favorito de toda la Biblia. Y les cuento por qué. Me gustaba más Levítico que Job. Porque vos lees Job y hay una sección rara al principio. Y parece medio, no sé qué está pasando en realidad. Y después hay discursos que parecen que no sirven para nada porque Dios aunque parecen buenos consejos ciertamente de los amigos de Job, ¿no? Pero Dios les reprende a los amigos de Job y vos te quedas como que, al final, ¿qué he hecho leyendo 42 capítulos? Y no sé cuál es la enseñanza al final, ¿no? Entonces lo leía para terminar con mi lectura bíblica, más que nada, siendo honesto. Sí, ciertamente ustedes no lo hacen, son seguramente más santos que yo, pero no, hay partes cuando nosotros tenemos esa lectura diaria donde vos solamente estás cumpliendo para decir cumplí hoy, ¿no? No, yo por lo menos siento así a veces, y vos decís, ¿por qué eso está en la Biblia? No entiendo, ¿no? Job era así para mí, ¿no? Y quiero hablar acerca de esta primera sección mío rara, que es la presentación de una persona, Hasatán, delante de la presencia del Señor. Job capítulo 1 y 2 hablan acerca de cómo los hijos de Dios se presenten delante de la presencia de Dios. Y Satanás también se presentó delante de la presencia de Dios. ¿Okay? La gran pregunta: ¿cómo es posible que Satanás se presente delante de la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que el pecado se presente delante de la santidad completa? Porque hay varias historias en el Antiguo Testamento donde nosotros encontramos personas, no la personificación del pecado como es nuestro entendimiento de Satanás. Personas normales en pecado que cuando se presentan delante de la presencia del Señor, o son echados o son destruidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Caín? ¿Sí? Cuando mata a Abel, el Señor le juzga y le destierra de su presencia a la tierra de Nod, una tierra errante. ¿Él se puede presentar delante del Señor de vuelta? No tenemos ningún registro. ¿Okay? Nadab y Abiú, cuando ellos se presentan en el fuego extraño delante del Señor, en el atrio, no están en la tienda de reunión. ¿Okay? Están en el atrio, fuera del lugar santo, fuera del lugar santísimo. No están en la presencia misma del Señor, pero están cerca de la presencia del Señor. Y por solamente dejar apagar el fuego e ir a reencenderlo con fuego extraño que no había venido de la presencia de Jehová, ellos son fritos. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás se presente delante de Jehová? Si nosotros leemos a Ezequiel 28, algunos podrían decir, bueno, esto fue antes de su caída. Esto es una de las teorías que nosotros tenemos, que en realidad es completamente, para mí, de mi perspectiva, no lo puedo entender. Algunos dicen que la rebelión de Satanás ocurrió antes de la fundación de la tierra,
pero él se podía presentar delante del Señor hasta la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ahí, cuando Jesús bajó a las partes bajas de la tierra, él robó las llaves y la autoridad de la tumba, la muerte y el infierno, y allí Satanás perdió su autoridad. Esto es problemático para mí porque está diciendo que después de la caída del ser humano en pecado, Dios pierde autoridad. Y yo no puedo encontrar que eso sea cierto de ninguna parte del Antiguo Testamento, ni coherente con nuestra perspectiva de Dios. ¿Okay? Que el ser humano haya pecado no hace que Dios pierda autoridad para nada. Hace que el ser humano pierda su relación con Dios, pierda su autoridad sobre la tierra, pierda su posición como representante de Dios en la tierra y gobernante y señor sobre la tierra. Sí, pero eso es solo sobre el hombre, no sobre Dios. Una buena muestra de esta teoría, esta es la teoría económica de la redención, cuando ustedes toman teología sistemática, o si lo han tomado ya. Cuando nosotros hablamos de la teoría económica de la redención, estamos hablando acerca de cómo Dios pagó el precio por nosotros. Viste que el término redimir literalmente significa comprar de vuelta, ¿no? Entonces, cuando decimos que Cristo pagó el precio, ¿a quién le pagó el precio? Bueno, hay dos ramas. O Cristo pagó ese precio delante del Señor, delante de Dios, lo cual yo me adhiero a eso. Pero la otra teoría es Cristo lo pagó al diablo, lo cual yo no puedo entender. Pero si quieren una buena muestra acerca de esto, no sé si han visto la película o han leído el libro de las Crónicas de Narnia. ¿Okay? La imagen de Edmund siendo traidor y que él llegue a donde está Aslan. Aslan le lleva a la tienda, le charla un ratito y de repente aparece la bruja blanca. Y ella dice que él es mío, él tiene que morir, es mi propiedad. Entonces Aslan le llama a la bruja blanca a la tienda y charlan un ratito. Y después salen, ¿no? Y al final él tiene que ir a la mesa de piedra y pagar el precio. Pero ¿a quién le está pagando? A la bruja blanca. Esta es la teoría a la cual Lewis estaba describiendo en este libro, es parabólico. Pero Cristo paga el precio al diablo, no a Dios. ¿Okay? Esto es algo semejante a los que dicen que, bueno, Satanás podía aparecer ante la presencia del Señor hasta la crucifixión y la resurrección de Jesús. ¿Okay? Esto nos acomoda esta historia y nos explica cómo podría acontecer, pero presenta problemas teológicos graves, gravísimos para mí, para que nosotros podamos decir, ok, te acepto. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás se presente delante del Señor? ¿Qué piensan ustedes? Sé que Juan Carlos ha visto la grabación, así que te voy a pedir que no respondas en esta ocasión. ¿Cómo Satanás podía presentarse delante del Señor y no ser destruido? Nosotros sí sabemos cuando Satanás cayó. En Ezequiel 28 nos dice fue en el huerto de Edén. Y parece ciertamente antes de la creación del ser humano. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podría Satanás presentarse después de esa ocurrencia delante de la presencia del Señor? ¿Qué piensa? Yo también vi el video, hermano. Bien, bien, bien. Ok. Entonces ya tiene la respuesta. Vamos a pensarlo algunos que tal vez no hayan visto. Pastor, Pastor, cuando tomamos la materia
me acuerdo si era evangelismo, algo, el profesor explicaba el acontecimiento de Pedro y Jesús, que le llamó "Apártate de mí, Satanás", y explicaba que Satanás era el adversario, no significaba ángel de luz caído y demás nombres, sino que se refería a alguien que se oponía, oposición a ese momento en que Jesús estaba ya anunciando su muerte. Ok, muy bien, muy bien. Eso es correctísimo. A veces nosotros nos confundimos y porque no, tal vez no hayamos estudiado angelología y demonología en la teología evangélica, ¿no? Eh, hay buenos materiales para eso también, desde una perspectiva evangélica, no solamente católica. Pero a veces nosotros confundimos quién es nuestro enemigo, el diablo, con, por ejemplo, eh, Satanás o Lucifer. Nosotros vamos a estar viendo un poco más acerca de Tom, no mañana, el lunes. Pero en realidad, el término acá en Job 1-2 no es diablo, ¿okay? No es el diablo como nosotros lo conocemos, o el ángel, el querubín que dirigió la rebelión en el cielo. Es Hasatán, Hasatán. Y específicamente, voy a adelantarme un poco porque sé que esto está en la... Si quiere, adelante. Vamos a ver. Em, acá. Hasatán, acá está en el hebreo, significa literalmente el acusador. Y hay algo específico que deberían saber cuando nosotros estamos leyendo en hebreo. ¿Okay? Cuando nosotros estamos leyendo en el hebreo, el ha es el artículo definido. Es como decir él. Y Satán sería acusador. ¿Okay? Ahora, en el hebreo, cuando nosotros tenemos un artículo definido delante de un sustantivo, como es este caso, nunca estamos hablando de un nombre, sino más bien de un oficio, ¿sí? Entonces, aunque en el español de Argentina podemos decir el pastor, podemos hablar del pastor y decir, el Pablo me dijo, que, bueno, eso está mal dicho aún dentro del español, pero lo decimos. En el hebreo nunca puede acontecer eso. Cuando vos pones un artículo como él o la delante de un nombre, ese nombre se convierte en una cosa, no una persona, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo no es exactamente la persona de Satanás. Satanás es la inflexión griega de Hasatán del hebreo, sino nosotros estamos viendo más bien un oficio, ya vamos a llegar a esto, un oficio de una parte de la corte celestial que se presenta para probar la justicia del ser humano después de su caída. ¿Nos recuerdan? En Romanos 3:23 nos dice, no hay ninguno que es justo, no hay ninguno que es bueno, ni uno solo. Todos nosotros hemos caído y somos destituidos, hemos pecado y somos destituidos de la gloria del Señor. Ahora, parece que en el Antiguo Testamento hubo un oficio dentro del corte celestial que acusaba a los justos, no necesariamente de una perspectiva de malvado, sino para recordar a Jehová de la justicia suya y la injusticia del ser humano. Y cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva en el libro de Job, nos resuelve el problema de cómo Satanás se presenta delante de Jehová y también nos muestra el porqué del involucramiento de Dios en la acción de Hasatán. ¿Por qué? Porque parece que Dios, si fuera Satanás en sí, parece que Dios está mandando a Satanás
a herir a Job. ¿Okay? Eso es problemático. Eso es problemático. Parece que Dios está involucrado en la actividad de Satanás. Eso es problemático. Eso es problemático. Entonces, cuando nosotros lo vemos, me resuelven los dos problemas. Este es un oficio delante de Jehová para recordar de su justicia y la injusticia del ser humano. Y no es el único lugar en las escrituras donde nosotros vamos a encontrar esta corte celestial haciendo algo semejante. La corte celestial es algo que estamos viendo aquí en el capítulo 1 cuando los hijos de Dios se presentan delante de la presencia del Señor. ¿Okay? Otra vez lo encontramos en Reyes. ¿Se acuerdan de Acab que se quería enfrentar a los asirios? Y Josafat, el rey de Judá, se había aliado por alguna razón rara, nunca lo entenderé yo, se había aliado con Acab para enfrentar a los asirios. Pero antes de hacerlo, él dice, vamos a ver qué dice Dios. Entonces acá manda a todos los profetas de Baal y todos dicen, gran victoria, gran victoria, gran victoria. Y Acab le dice a Josafat, ¿viste? Vamos a tener éxito. Y Josafat dice, bueno, baja un cambio un ratito. Cuando yo me refiero a Dios, no estoy hablando acerca de Baal. Quiero que haya un profeta de Jehová. ¿No hay un profeta de Jehová en este lugar? Y justamente hay un profeta que le molesta a Acab. Se llama Micaías. No sé si acuerdan la historia, ¿no? Él dice, bueno, hay uno, pero nunca, no me gusta lo que dice porque siempre está en contra mío. Claro, Acab no seguía a los caminos de Jehová. Entonces llaman a Micaías por cuestión de Josafat. Y Micaías le dice a Acab, sí, adelante, van a tener gran victoria. Gloria a Dios. ¿No? Entonces Acab, como lo conoce, le dice, no, anda, yo sé que estás siendo sarcástico conmigo, sé que está peleándome, nunca me das una buena palabra, decime la verdad. Y Micaías dice, bueno, listo. Yo he estado en una reunión de esta corte celestial, el concilio de Dios. Y Jehová preguntó, ¿cómo vamos a poder derrotar a Acab? Entonces vino un espíritu que dijo, vamos a poner un espíritu mentiroso. Yo lo puedo hacer, dice básicamente. Voy a poner un espíritu mentiroso en la voz de sus profetas. Y Jehová dice, eso va a funcionar. Entonces, adelante. Entonces, Dios permite que ese espíritu vaya y mienta a través de los profetas de Baal. ¿Okay? Entonces, tenemos algunas cuestiones acá que abre Job capítulo 1, que ciertamente parecen ser medio contrarios si nosotros no estamos entendiendo exactamente lo que está aconteciendo. Dios está separando lo justo de los injustos a través de la medida de su justicia. Entonces, la fidelidad de Job va a ser medida a través de la fidelidad de Jehová. La justicia de Job va a ser medida a través de la justicia de Jehová. Lo mismo hace con Acab, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Porque hay dos escenarios acá en Job que son importantes y esto deben escribir. Hay dos escenarios acá y los dos escenarios son de juicio. En el primer escenario estamos en un escenario celestial. Hay un juicio celestial sobre la persona de Job que está llevado a cabo a través de la corte celestial que se presenta delante de Jehová. El acusador, Hasatán, es como decir el fiscal. El fiscal. El acusado es Job. ¿Y su defensor? Jehová. En el segundo escenario hay otro juicio. Este juicio es terrenal. Este juicio es terrenal. El acusador es Job. El acusado es Jehová. Y los defensores, pobres defensores, son los tres amigos de Job. ¿Okay?
Entonces, cuando entramos en este libro, es bueno tener esto en cuenta. ¿Por qué? La historia de Job, histórica, en la primera parte y la última parte, muestra cómo el ser humano ha de portarse delante del Señor. ¿Sí? Entonces, la primera parte y la última parte nos habla más antropológicamente, es decir, más acerca de nosotros como seres humanos. La parte del medio nos habla más acerca de Dios. ¿Okay? Entonces, la primera parte y la última parte, y esta parte acá que es separado, que es la parte histórica, el juicio es sobre el ser humano. La parte de en medio es juicio sobre Dios. Entonces, lo que vamos a encontrar acá en esta primera parte es cómo nosotros hemos de vivir en obediencia delante del Señor. Cuanto a la segunda parte, vamos a aprender cosas acerca de Dios cuando aún hemos vivido así, pero las cosas no nos salen. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Sigue siendo justo? ¿Sigue siendo fiel? ¿Sigue siendo amoroso? Si todo esto me está aconteciendo. Job va a acusar y por eso va a recibir su reprensión ahí en los últimos capítulos de esta sección. Y Dios va a responder. ¿Ok? Entonces este Hasatán, más que nada, funciona como un abogado fiscal que acusa a Job. No necesariamente es el diablo como nosotros lo conocemos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario o grito de ira acerca de esto antes de continuar? ¿Se entiende? ¿Hay algo que se necesita explicar mejor? Una parte donde no seguí. Bueno, tomo el silencio como que está todo bien. Pastor Jorge. Pastor, quería preguntar, entonces, no sé si entendí mal yo, eh, el que se presentó delante de Dios en el libro de Job, posiblemente no sea el diablo, digamos, o sea, es el acusador. Puede ser otro ángel, se dice, o también es Satanás. Ok, y esa es justamente la confusión, ¿no? A veces nosotros decimos a Satanás como si fuera el diablo y tenemos que ver el contexto, porque el diablo no se puede presentar delante del Señor. El único momento donde Satanás se presenta delante del Señor o el Señor se presenta delante de Satanás, el diablo es juzgado. ¿Okay? En la rebelión que se quiere levantar delante del Señor, es echado de la presencia del Señor, es maldecido. Cuando Jesús viene delante de él en las tierras bajas, él es quitado toda autoridad que él tiene, hasta la muerte es vencida en ese momento. Y finalmente en Apocalipsis, cuando él se presenta delante del trono blanco, es echado al lago del fuego. Entonces, cada vez en las escrituras que el diablo se presenta delante del Señor, es por juicio sobre él, ¿no? Entonces, Hasatán en este pasaje no puede ser el diablo. Sin embargo, el nombre Hasatán no significa diablo, significa acusador. Y como el contexto de todo el libro son dos juicios, entonces decimos que esta es una parte de la corte celestial que acusa al ser humano de no ser justo delante del Señor. Entonces va a cuestionar al Señor, ¿por qué lo estás protegiendo si Él no es justo? Por más que Él haya dicho todo lo que es su obra de justicia, y vamos a ver eso, aunque Él haya sido casi un hombre perfecto delante del Señor, sigue siendo un hombre. Entonces es injusto. Entonces el Espíritu dice, es injusto, hay que probarlo, dice Jehová. Bueno, vamos a probarlo. Entonces hay que quitar el vallado de protección que tiene sobre él para ver si de verdad es justo delante del Señor, si de verdad va a maldecir el nombre del Señor, o si solamente está siendo justo delante del Señor porque ha recibido tantas bendiciones.
¿no? Entonces, es una prueba de justicia sobre él, que nosotros vamos a tener hasta el día de hoy, aunque no nos guste. O sea, imagínense si en el ámbito celestial ahora están diciendo, Pastor Paola es justa. Y el Señor dice, vamos a probar eso. Uf, bueno, vamos a orar por la pastora Paola. No me digas eso, no me proclames eso. Bueno, o si no es por todas las bendiciones que haya recibido. Esta gran bendición del pastor Maxi, por ejemplo. ¿No? Entonces, entonces nosotros vemos en este sentido, no es necesariamente malvado Hasatán. ¿Sí? Cuando lo sacamos el diablo de la vista y decimos, no, él está haciendo esto por X y X situación, podrían ser razones por las cuales las personas siguen a Jehová, porque Jehová ha sido bueno con nosotros. Pero ¿qué hacemos cuando parece que Jehová no está? ¿Okay? Cuando parece que Jehová está ausente, no significa que el diablo nos esté atacando. Puede ser, significa que ha sostenido su mano, ha quitado la mano para ver cómo reaccionemos. ¿Okay? Y en realidad, cuando comparamos a Job con Santiago 1, nosotros vemos que las tribulaciones vienen de la mano de Jehová. Y si nosotros nos preguntamos acerca de esto, en realidad, ¿quién es el autor del sufrimiento de Job? No es a Satán. Jehová es quien permite todo. Entonces, en realidad es dirigido por Jehová. Entonces, esto es chocante, yo sé, y va en contra de lo que pensamos desde la perspectiva occidental, especialmente de Agustín en adelante. Pero vamos a ver de la perspectiva. Recuerden, nosotros dijimos ayer, tenemos que ser buenos misioneros cuando entramos en estos libros. Y tenemos que ver su cultura, su pensamiento, porque es dentro de ello que ellos van a hablar. ¿Sí? Vamos a ver un poco más acerca de eso después de este descanso. Vamos a tomar unos 10 minutos de descanso para masajear el cerebro y despertarnos un poco más, ¿no? Tomar unos mates juntos. Pero vamos a entrar en su cultura y ver exactamente qué está pasando en esto y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas, Dios mío. Así que, ¿alguna otra pregunta antes que cortamos para el descanso? No sé si respondí a su pregunta, Pastor Zagaria. Sí, pastor, sí se entiende, sí. Sí, por ahí es un poquito difícil poder asimilarlo, pero de a poco creo que lo voy entendiendo, sí. Sí, sí, nosotros definimos a Satanás, porque nosotros tenemos a Satanás como nombre. Si lo definimos realmente es el acusador, entonces lo podemos ver como el oficio de abogado. Y eso está haciendo en la corte celestial como un juicio, más bien que como un nombre propio del diablo. Entonces estamos tratando de distinguir entre esos dos personajes. No estamos diciendo que Hassan acá es el diablo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces tomamos unos 10 minutos para descansar. A las 8:17 nos encontramos de vuelta. Que Dios le bendiga y nos vemos en unos ratitos. Bendiciones, bienvenidos a esta segunda parte de la tercera clase de la materia de Antiguo Testamento. Vamos a continuar donde dejamos. Estamos terminando de hablar de Hasatán y vamos a ver la información literaria. Perdón, no la información, la influencia literaria acerca de el libro de Job. Ahora, quiero aclarar algunos puntos acá. Cuando yo digo influencia literaria, nosotros podemos malentender lo que uno quiera decir. Y esto es importante para que nosotros tengamos en cuenta, no solamente para este discurso, sino cuando estamos leyendo en Pablo Hoff o cualquier otro autor, cualquier otro teólogo, en las materias bíblicas, cuando nosotros hablamos de influencias literarias, lo que no estamos diciendo que esta literatura anterior a Job es lo que causó el libro de Job.
Algunos entienden la influencia literaria de, por ejemplo, la influencia literaria babilónica o egipcia sobre el Evangelio como precursores de la historia de Jesús, cuando hablamos de Horus, de Isis, acerca de cómo que la historia de Jesús fue contada antes en esa persona. Eso no es lo que estamos diciendo desde la literatura cuando decimos influencia literaria. Lo que estamos hablando son los textos anteriores que habrán influenciado a la cultura tanto del autor como de su audiencia y el entendimiento en común que habrán tenido. Es decir, por ejemplo, darles un ejemplo, si en 200 años yo escribiera una de mis prédicas, yo tiendo a escribir bosquejos, aunque no tiendo a utilizar los bosquejos cuando voy a predicar, tiendo a escribir bosquejos porque me ayuda a organizar mis pensamientos, pero digamos que tengo un cuadernito acá, mi hija se case con una persona de India y mi linaje, ella va a ser misionera a India, mi linaje se mueve a India, en 200 años alguien de India encuentre una de mis prédicas que haya escrito para Argentina de 2022. Va a tener influencias literarias de mi tiempo, de su tiempo y de su geografía. Por ejemplo, si yo uso una introducción hablando de los Avengers, ¿okay? Hoy podría ser una introducción válida. En 200 años, ¿van a saber quiénes son los Avengers? ¿Okay? No sé, tal vez tenga mucha fama y exista en ese entonces, pero no va a ser el mismo entendimiento que nosotros tenemos acerca de ellos en este momento, porque la cultura cambiará, las historias cambiarán. O si yo hablara acerca de el otro día, estaba predicando, ¿dónde estaba predicando? Creo que en Orán. No, creo que Juan Carlos estaba ahí. Y hablé de Peter Pan. ¿Okay? Y todos me miraron raro. Claro. El pastor Diego Secretín dice, está hablando de Pedro Miñones. Bueno, Peter Pan es una historia acerca de un niño que vive en la tierra de nunca más, que vuela a la ventana de Wendy, que tienen unas aventuras de Disney, vemos la película, bueno, la historia es prefecha, sí, predata las películas y todo, pero bueno, a veces no entendemos lo que uno está hablando porque no tenemos un conocimiento en común. Entonces, yo hablo de influencia literaria acá. Lo podemos entender casi como primaria, la educación primaria de la gente en el tiempo de la escritura de Job, tanto en lo que sería de la historia antigua como del reino salomónico. ¿Okay? Entonces van a tener cuestiones culturales que influencian lo que entienden y lo vamos a ver mencionado en el libro de Job. Lo vamos a ver cuestiones raras que empiezan a hablar de animales mitológicas, Behemoth, Leviatán, por ejemplo. En Salmos vamos a ver una mención del unicornio. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, lo que estamos viendo no es que la Biblia está afirmando la mitología del Antiguo Oriente, más bien de Mesopotamia, sino está afirmando quién es la audiencia y cómo habrán entendido, ¿sí? Entonces, cuando vemos cosas así mencionadas, en Job lo vamos a ver mencionado a Leviatán, y nosotros nos vamos a preguntar, si nosotros no conocemos la cultura, vamos a preguntarnos quién es Leviatán. Algunos han postulado que, por ejemplo, es un dinosaurio, un dragón. ¿Okay? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando nosotros tenemos esos debates, estamos mostrando la falta de conocimiento cultural que necesitamos hacer para hacer una buena exégesis. ¿Okay? Lo que estamos mostrando en realidad es el poder de Dios sobre todos los otros dioses paganos. ¿Sí? Y cuando empezamos a hablar de esto, vamos a ver la influencia de la mitología oriental, más bien o sumerio o mesopotámico, depende del tiempo en el cual estamos hablando,
que va a incluir esa mitología y va a utilizarlo para explorar las ideas occidentales del escepticismo y nihilismo. Cuando decimos occidental en este tiempo, estamos hablando de ideas como las ideas griegas, la filosofía griega. El escepticismo es básicamente dudar de todo, y nihilismo es decir que no tiene sentido nada en la vida, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en Job. Job dudando acerca de Dios o tal vez de su justicia porque no está viendo, parece que Dios está ciego a su situación. Y el nihilismo nada tiene sentido, él quiere que su nacimiento sea olvidado, ¿sí? ¿Y cómo lo va a mostrar? Bueno, lo va a mostrar a través de la mitología oriental, más bien acerca de la historia de Marduk y Tiamat, ¿sí? Marduk y Tiamat son dos dioses babilónicos. Básicamente en toda la mitología medio oriental, nosotros vamos a ver que la primera tanda de dioses son dioses elementales, es decir, de aire, de agua, de tierra, de fuego. ¿Okay? Tiamat es una de esas diosas. Ella es la diosa del agua. Y Tiamat es representada como un dragón o como una serpiente dentro del agua. Y ella más bien representa al caos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta influencia sobre Job, lo podemos ver en diferentes lugares, la influencia de Tiamat, por ejemplo, sobre Génesis 1. ¿Se acuerdan la creación? ¿Cómo estaba la tierra antes que Dios hablara? ¿Se acuerdan? Versículo 2. Desordenada, Desordenada. vacía. Y Vacía. Oscura. Y oscura. Oscura, las aguas cubrían la faz de la tierra. ¿Se acuerdan? Okay. Y el Espíritu Santo, literalmente en el hebreo, aleteaba sobre la faz de las aguas, o estaba sobre la faz de las aguas. Y uno pregunta, ¿de dónde viene esta agua primordial? Bueno, esto es influencia de la religión babilónica sobre el autor de Génesis capítulo 1, porque nadie crea esa agua primordial, es el agua primordial, o sea, desde el principio, ¿sí? Y muestra caos, desorden, vacío. Cuando nosotros queremos pensar en Tiamat, nosotros podemos pensar en estas aguas de Génesis 1, 2, ¿no? Todo no hay sentido, es un completo caos. Si alguien está ahí, está perdido por completo. Entonces tenemos las fuerzas básicamente de la oscuridad. Esto es Tiamat. Ahora, no voy a contarles todas las historias acerca de los babilónicos, eso podemos hacer en otra clase de religiones comparadas. Pero básicamente el bisnieto del esposo de Tiamat, aquí era Apsu, su nombre es Marduk. Los otros dioses del panteón babilónico preguntan cómo vamos a vencer a Tiamat, porque Tiamat quiere tragar a todo, la tierra, el cielo, quiere tragar a todo. Entonces Marduk propone matar a Tiamat y lo va a hacer a través del viento y a través del rayo. Y acá lo podemos ver a Marduk, este es Tiamat, este es Marduk, esto es una impresión babilónica, bueno, sumérico. Y aquí están los otros dioses del panteón babilónico. Y la manera que él va a hacerlo es básicamente tomar el viento, y esto, aunque está medio perdido, debe ser una nube. Él toma el viento malo, mantiene la boca de Tiamat abierta, y un rayo, y esto representa sus rayos en su mano, y lo manda el rayo al corazón de Tiamat, vence a Tiamat y descuartiza a Tiamat, y a través de esta descuartización de ella va a crear todo lo que hay. Una parte va a ser la tierra, una parte va a ser el cielo, una parte va a ser las montañas y una parte va a ser los ríos dulces, ¿sí? Entonces Marduk representa
al que vence al caos y el que ordena al caos. ¿Sí? Pero vemos este pensamiento en Job cuando está pensando en Jehová. Por ejemplo, cuando él decide que quiere que las oscuridades le envuelvan, básicamente está invocando a Tiamat para tragarlo en sí. ¿Alguien me puede leer a Job 3, 6 a 10? Esta es la primera parte de la sección poética o de la reflexión filosófica, la parte parabólica de Job, la respuesta de Job frente a su persecución. Job 3:6. Ujú. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Bien. Cuando nosotros vemos este término Leviatán, literalmente en el hebreo es Tamut, es la inflexión hebrea de Tiamat. ¿Sí? Entonces quiere que el caos lo envuelve. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Jehová venciendo y tratando a este Leviatán como si fuera una mascota suya, nosotros vemos el poder que Dios tiene sobre el caos. ¿Okay? Cada vez que nosotros pensamos en Leviatán, no pensemos en un dinosaurio, no pensemos en un dragón. Lo que estamos viendo son las fuerzas de la oscuridad y del caos. Eso es lo que representa. Pastor Pablo. No, sin querer se me prendió el micrófono. Ok, pensé que tenías una pregunta. Yo pensé, profe, que Leviatán era una especie de cocodrilo gigante. El agua, pensé que era. Claro, bueno, y eso es lo que muchos comentaristas van a hablar, y eso proviene de una lectura literal de la palabra de Dios. Hay partes de la palabra de Dios que sí se tiene que leer literalmente, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos leyendo de la sección poéticas, la poesía nunca es literal. Y justamente la sección poética empieza con Job capítulo 3, ¿sí? Y cuando nosotros mencionamos a Leviatán, no estamos hablando de un animal directamente literal, estamos hablando de las fuerzas del mal. Y cómo parece que son tan indestructibles. Cuando nosotros vemos a la descripción de Leviatán, por ejemplo, cuando Jehová está hablando, para el ser humano es insuperable. No tiene las herramientas para enfrentar al Leviatán. ¿Sí? Y algunos han preguntado si esto es real durante el tiempo de Job o no. ¿Okay? Si nosotros estamos tomando una lectura literal, uno puede pensarlo así, pero en realidad lo que está mostrando Jehová es que el caos y la mal, el hombre no puede domar. No tenemos el poder de domar, aún los más valientes, aún con las herramientas más fuertes. Todo lo que nosotros tenemos frente al mal se va a fracasar. Jehová, sin embargo, tiene poder sobre el mal y parece estar diciendo que es como parte de sus herramientas para formar y ayudar al ser humano. Nosotros vemos la victoria de Jehová sobre el mal en Salmo 74. Esto es otra mención de Leviatán que tiene esta misma inflexión de Tiamat. ¿Alguien me puede leer Salmo 74, versículo 12 a 14?
¿Alguien lo tiene ahí? Salmo Sí. 74. Ahí está, Pastora Paula. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. ¿No está ahí? Ahí está, versículo 14, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos básicamente la historia de Marduk siendo atribuido a Jehová. Vemos el descubrimiento a través del viento. Él abre, separa las aguas, se revela a Leviatán y que él destruye la cabeza de ellos, que va a descuartizarla y va a darles a los habitantes. Bueno, eso es básicamente lo que hace Marduk. Lo que está diciendo esta escritura no es que se iguala Jehová con Marduk y lo que hizo Marduk hace Jehová. No. Está diciendo que Jehová es mayor a Marduk. Y lo que los babilónicos se le atribuyen a Marduk, en realidad toda la gloria debería ir a Jehová. Él es aquel que venció al caos. Él es aquel en Génesis 1 que ordena toda la creación para que nosotros tengamos relación con él. Entonces, no es que ellos necesitan adorar a Marduk, necesitan adorar a Jehová. Él es quien vence. Y finalmente en Isaías 27, versículo 1. ¿Alguien me lo lee? ¿27:1? Ajá. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ok. Gracias. Esto está hablando en lo que se llama el pequeño apocalipsis de Isaías. Ustedes no han tomado el libro profético. Ese es el siguiente materia de Antiguo Testamento, pero les adelanto, esta sección se llama el pequeño apocalipsis de Isaías, Isaías 26 a 28. Y acá nosotros estamos viendo una profecía escatológica. No vamos a entrar en mucho de la diferencia, pero básicamente está hablando del fin del tiempo. Y aquí Isaías está igualando a Leviatán o Tiamat al dragón, a la fuerza del mal. Y al final, Dios tiene victoria sobre todas las fuerzas del mal. Entonces, no hemos de tomar esta sección fuera de su entendimiento bíblico. Y cuando nosotros a veces lo miramos solo o tenemos una lectura literal, nosotros llegamos a la pregunta si existieron los dinosaurios durante el tiempo de los seres humanos. Y es interesante, yo te doy eso, pero ninguno de su audiencia habría pensado así. Saben exactamente a lo que nos estamos refiriendo cuando Job menciona a Leviatán, o cuando en el Salmos menciona a Leviatán, o cuando Isaías menciona a Leviatán. Está hablando acerca de esta historia y cómo representa a la fuerza del mal y cómo Dios va a tener victoria sobre ellos, ¿sí? Él es quien vence al mal. Entonces, cuando Job está preguntando o pidiendo que la oscuridad, la maldad le envuelve y olvide el día de su nacimiento, básicamente está diciendo, escóndeme de Jehová. Y esto es problemático. Esto es problemático cuando nosotros estamos hablando especialmente acerca de la justicia de Job, porque él, aunque él no va a maldecir a Jehová, su queja va a ser en contra de Jehová en todo el tiempo. ¿Por qué? Si decimos que Job no pecó, Dios lo reprende. Y porque está cuestionando el carácter y la justicia de Jehová. Pero el sufrimiento extremo nos puede llevar a ese punto. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes han cuestionado la justicia de Jehová. Si lo han hecho, no los hace pecadores en sí. Job no pecó. En todo esto, dice la palabra de Dios, Job no pecó. No es pecado eso. Lo que es falta de fe.
es duda a Dios, ¿no? Y lo que está mostrando es falta de conocimiento de Jehová en cierto aspecto. Es justamente por eso que vienen las pruebas y las tribulaciones. El cuestionamiento y la duda de Job le lleva hacia un mayor conocimiento de Jehová. Su cuestionamiento es sano en cuanto a la perspectiva humana. ¿Por qué? Como conocemos la historia, Dios se va a revelar de una nueva manera a Job que él no ha conocido antes. ¿Se acuerdan este versículo tan célebre de Job? Hasta ahora mis oídos han escuchado hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Y cuál es su respuesta cuando él recibe esa revelación? Me cierro la boca, porque ahora te conozco mejor. No necesito respuesta, te he visto. ¿Sí? Y es justamente en medio de estas situaciones tan contrarias y en este cuestionamiento y en esta queja de ver dónde está Dios, que Dios se revela. Y es ahí donde nosotros lo conocemos de verdad. ¿Sí? Porque es una cosa hablarlo acá, es otra cosa vivirlo. ¿Mm? Cuando parece que Tiamat está a la acecha, nosotros podemos conocer a Dios como la gran victoria en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. Bueno, una cosa más acerca del contexto antes de entrar en Job, y esto se conoce como la cosmogonía del Antiguo Testamento, no solamente de Job, del Antiguo Testamento. ¿Okay? Cosmogonía significa cómo está formado todos los cosmos. Ahora, nosotros tenemos una cosmogonía diferente, ¿sí? Esto es una cosmogonía terracéntrica, es decir, para el Antiguo Testamento, la Tierra es el centro del universo. Ahora, nosotros tenemos una cosmogonía heliocéntrica. El Sol es el centro de nuestro sistema solar, ¿no? No es el centro del universo, pero por lo menos en cuanto a nuestras preocupaciones, es el centro de nuestro sistema solar. Entonces, como siendo buenos misioneros, entrando en estos libros, necesitamos saber cómo ellos veían a la Tierra y dónde encontraban todas las cuestiones, ¿sí? Nosotros vivimos acá en la Tierra, obviamente, pero la Tierra se veía muy distinto. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, firmamento, yo les hablé acerca de firmamento en Pentateuco, y también les dije el otro día, firmamento, hay más que solamente separación de aire y agua, pero ya lo vamos a hablar. Bueno, me refería a este momento. Firmamento significa que hay algo firme, por eso se llama firmamento, que separa las aguas de las aguas. ¿Se acuerdan de esta frase? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Bueno, cielo en el hebreo es Hashamayim. Hashamayim. Agua se dice Mayim. Ha es él y Sha es el allá. O sea, en el allá hay agua. Eso es lo que está diciendo el cielo. Y si nosotros lo pensamos un ratito, aunque en Salta parece que no hay ninguna nube que va a pasar hace 10 años, no tenemos lluvia para nada, estamos en una gran sequía, Dios mediante, ya dice que va a venir algo de lluvia. Pero cuando vienen las nubes y viene una buena lluvia, nosotros decimos, se abrió el cielo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, parece que arriba de nosotros, cuando hay lluvia, hay agua en el cielo. Y entonces las ventanas y las puertas del cielo se abren y dejan caer el agua. Cuando nosotros escuchamos que el cielo era de bronce, por ejemplo, cuando Elías profetizó que no iba a haber lluvia por 3 años y medio, el cielo era de bronce, está cerrado, el agua no va a bajar para nada.
¿no? Porque el firmamento lo está separando. Si Dios no abre la puerta y la ventana del cielo, entonces no cae lluvia sobre la tierra. No es que las nubes en sí tienen el agua, el Hashamayim, el cielo, tiene el agua, y Dios es quien nos da el agua sobre la tierra para que nosotros podamos sobrevivir, ¿sí? Entonces el firmamento sí es la separación del aire y del agua, pero es un poco más complicado. Es algo englobado. Es como ¿cómo se llaman estos globos de nieve que tienen? Que están llenos de agua y lo agitas y cae nieve y toda esa cuestión se ve en Navidad, por ejemplo. Es algo semejante a eso, la cosmogonía del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en la tierra, hay aire entre nosotros y el cielo. Ahí es donde existen las nubes, las estrellas, la luna y el sol. Todo esto están rodeándonos a nosotros y hay poderes celestiales que dirigen este movimiento. Por ejemplo, el nombre de Lucifer del Antiguo Testamento, del diablo, que nosotros lo entendemos como diablo, en realidad es un error de latín, porque se llama lucero. El otro día le llevé afuera a mi esposa, bien de madrugada, para que vea el lucero. El lucero es lo que se conoce como la estrella de la mañana. Ahora, nosotros sabemos cosmológicamente ahora que la estrella de la mañana no es ni siquiera una estrella, es un planeta, es el planeta de Venus. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver tanto en la primavera como en el otoño. Y lo vas a ver justo antes que raye el alba. O sea, va a ser justo antes de primeras luces. Y podemos entender, por ejemplo, por qué le llaman lucero. Lucero ya significa el que trae la luz. ¿Sí? O en el griego, en la mitología griega, es Apolo quien va en una carroza y lleva el sol detrás suyo y atraviesa todo el cielo. Es la misma idea. Hay un satélite que es Venus, pero parecía una estrella que va adelante del sol y es lo que hace levantar el sol y gira alrededor nuestro la luna, el movimiento. Bueno, estos son todos poderes celestiales. Para los hebreos van a ser ángeles o seres espirituales que dirigen este movimiento. Esto va a ser importante para Job porque él va a hablar acerca de las estrellas de la mañana, va a hablar acerca de cómo cantan al Señor y él los va a igualar a estos hijos de Dios que se presentan delante de la presencia del Señor. Lo que es importante saber, nosotros vivimos en medio del orden y del caos. Nosotros vivimos acá en la tierra y todo arriba de nosotros es el reino de Dios. Es todo ordenado. ¿Okay? Tenemos nuestro aire para respirar, tenemos nuestra luz para ver. Hay fundaciones del cielo que se encuentran en el mar que mantienen este firmamento para que las aguas no nos maten. Y arriba del cielo hay una puerta que se dirige al cielo de los cielos. ¿Okay? Entonces tenemos el primer cielo acá, lo que nosotros conocemos como aire, hasta las nubes. El segundo cielo es donde viven los seres espirituales y todas las luces. Y el tercer cielo es donde vive Dios. Cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, está hablando acerca de esta cosmogonía. Esto todo es el ámbito del Señor. Él es donde Él organizó todo. Sin embargo, debajo de la tierra, el mar y el Seol es ámbito del Leviatán. ¿Okay? ¿Qué es el Seol? El Seol es una parte debajo de la tierra a donde vamos cuando morimos. No es un lugar donde viven los muertos. La tumba no es nada, es decir, es donde duermen los seres humanos y sus antepasados. Una frase que van a escuchar siempre, siempre en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros históricos, es que y durmió con sus padres, refiriéndose a la muerte de alguien, y fue llevado al Seol o a la tumba. Es un lugar de olvido. Esto es parte del caos.
oscuridad, no hay nada. Leímos ayer Eclesiastés 9:5, creo que fue ayer o anteayer, que leímos Eclesiastés 9:5. Los vivientes saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, no existe nada. O sea, una vez que está muerto, mejor un perro vivo que un león muerto, dice el 9:4. Entonces, cuando morimos, no hay nada, es parte del caos, nos envuelve todo. No hay luz ahí. El mar tiene entrado en lo que se conoce como el gran abismo. El mar son lo que separa las tierras, pero el océano que rodea la tierra ya es parte del gran abismo. Y ahí, por toda la mitología de los dragones y cuestiones que viven en el océano, en realidad está hablando acerca del caos que existe en el océano, especialmente si tu barco no está adecuado para el océano. ¿Okay? Entonces te traga entero. Y el Leviatán puede aparecer en la tierra por entrar en estas entradas, o por el Seol, o por el mar. Y básicamente cuando nosotros entramos en esta sección de caos, estamos siendo manejados por Leviatán. Cuando estamos en orden y tenemos luz, estamos siendo manejados por Dios. Entonces, nosotros vemos todo este juego aún en Génesis capítulo 1, cuando menciona a Dios creando la luz. Or es luz en el hebreo, y or no se refiere solamente a luz visible. Se refiere también a la luz de la razón o el ordenamiento. Dios ordenó todo. Lo mismo de las tinieblas. No se refiere solamente a tinieblas visibles, sino a tinieblas invisibles, de caos, de pérdida, de horror y terror. ¿Sí? Entonces, para la cosmogonía de Job, nosotros nos encontramos entre estas dos cosas. Y en cualquier momento puede aparecer Leviatán para destruirnos todo lo que tenemos. Y ciertamente en Job capítulo 1 parece que Leviatán le ha devorado todo, porque Job estaba todo bien. Y viste los mensajeros, cuando llega un mensaje que no querés del WhatsApp, pero imagina que estás recibiendo los mensajes de Job, que has perdido todo tu ganado, y no solamente eso, has perdido tu hijo. Y no termina de hablar un mensajero, cuando viene otro mensajero, le dice, has perdido otra cosa, has perdido todo, toda tu esperanza está fuera de tu alcance. ¿Okay? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en el precipicio, entre el abismo y estar a la merced de la mano del Señor? Esto es Job. Esto es Job. ¿Okay? Lo podemos ver, esto es de William Blakely, que hizo esta inscripción. Y podemos ver aquí abajo, usualmente tomaríamos tiempo pero tenemos 2 minutos nada más para hoy. Y literalmente podemos ver el paralelismo de la creación que ya vimos el otro día: luz, firmamento, tierra seca, sol, luna y estrellas, aire, aves y peces, bestias del campo. ¿Y dónde vive el ser humano? Acá. ¿Okay? Acá está Job, su esposa, sus 3 amigos. ¿Qué tiene abajo? Leviatán, esperando devorarlo. Está mirando hacia arriba para devorarlo en cualquier momento. ¿Qué tiene alrededor suyo? Esto es el firmamento. ¿Okay? Arriba del firmamento está Dios, que tiene por su mano derecha ángel de luz, y tiene por su mano izquierda ángel de tinieblas. Arriba está el orden de Dios en los que cantaban en las estrellas de la mañana. ¿Okay? Esto es todo lo que estamos viendo acá. Algunas cosas para llamar su atención. Yo uso esta imagen solamente porque creo que capta bien, que engloba bien todo el mensaje de Job.
Job está separado de Dios. No puede acceder a Dios. Hay una separación del firmamento. No tiene entrada. Mira hacia Dios, pero parece que Dios no lo mira a él. Y hay una similitud entre las caras de Job y Jehová. Parecen casi iguales. Eso está hablando acerca de los dos juicios. Vamos a hablar más acerca de esto mañana o el lunes. Los dos juicios, tanto celestial como terrenal, acerca de Job y acerca de Jehová. Está separado, no puede acceder a Dios. Y Dios está manejando a la luz y las tinieblas. Fíjense la diferencia en las posturas de la mano. La mano derecha de él está mandando activamente al ángel de luz. Y está mandando, tapando o mandando pasivamente a la oscuridad. Pero en todo, Dios tiene el control. Entonces, los que están juzgando están acá arriba glorificando a Dios y viendo si nosotros vamos a actuar correctamente. Bueno, esta ha sido nuestra introducción al libro de Job. Ya estamos a las 9:01. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algún comentario, alguna aclaración que se necesite hacer antes de terminar en esta noche? ¿Okay? Bueno, quiero que puedan ir revisando su PowerPoint que yo les he enviado. Ustedes y miren esta imagen, contemplen, reflexionen. Mañana sí voy a mandar una prueba. Hay una posibilidad que mañana no haya clase en vivo otra vez. En este sentido es porque nosotros tenemos reunión del consejo y no sé hasta qué hora vamos a estar, ¿sí? Pero voy a estar enviando la grabación otra vez para que no se atrase la materia. Entonces, hay una posibilidad. Yo les voy avisando, van a saber antes de las 6 de la tarde si nosotros estamos con clase en vivo o si estoy mandando la grabación, ¿sí? Cualquier cosa, por favor, escríbanme y vamos a estar en contacto. Si no hay ninguna pregunta, entonces cerramos por esta noche. Muchas gracias por estar conectados. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo descanso. Dios mediante. Nos vemos mañana a las 19 horas. Dios les bendiga. Bendiciones.